Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo pensé que tenía que hablar sin micrófono. Es muy difícil, después de que más de 50 legisladores hayan hablado, no pasar por lugares comunes, pero intentaremos aportar al debate de lo mejor que se pueda y discutir de la mejor manera que se pueda en estos términos que hemos venido viendo. Por supuesto que no coincido en la mayoría de las cosas que dijo el senador Castillo, pero sería terrible. Solamente con pensar que el ANSES se tomó con 80.900 millones de pesos de fondo y hoy tiene arriba de los 210.000 millones de pesos, no tengo que explicar nada, se explica solo eso. Por supuesto que Kicillof no pudo haber dicho nunca que las utilidades de YPF se van a utilizar para enjugar el déficit, sería una locura eso, pero no tiene sentido. Lo que digo es, se han expresado mis compañeros, se han expresado legisladores de otras bancadas y algunos me han gustado mucho, muy bueno el discurso y se lo he hecho saber porque me parece que así tienen que ser las cosas, muy bueno lo que se dice, aunque puede ser que no coincidamos. Ese proyecto se conoce, por un lado tiene dos ejes fundamentales, un eje que habla del interés público y nacional como objetivo prioritario del abastecimiento de hidrocarburos y dice el proyecto la explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización. Va de suyo que no puede haber explotación extra si no tenemos exploraciones, que es el pensamiento que exhibiera el senador Sanz. Nosotros vamos a incorporar la exploración como en el artículo primero, conforme lo charlado o lo expresado por el senador en este momento. Y a los efectos de garantizar el cumplimiento de estas decisiones, declarar la utilidad pública y sujeto a expropiación del 51% de YPF Sociedad Anónima y de Repsol YPF Gas Sociedad Anónima, que ya era conocido, sí, que ya lo habíamos dicho esto en la reunión plenaria. Es necesario hacer alguna suerte de recuerdo, de raconto para que nos pongamos un poquito de acuerdo, porque se dicen muchas cosas que no se conocen. En 1992, cuando se saca la ley 2445, lo que se dice específicamente en esa ley es que lo que después termina siendo el 124 infine de la Constitución Nacional, que es que todas las áreas pertenecen a las provincias en definitiva. Eso es lo que dice primero un decreto y después la ley termina ratificándolo, pero habilita por primera vez a llamar ya a esta sociedad, no una sociedad del Estado, sino como una sociedad anónima, sociedad de derecho privado. Después sale en el 95 la ley 24474, una aclaración al senador Cano, que no está. Cuando lo menciona Parrilli, que se defiende solo, no me necesita a mí, pero es Parrilli en el 95, que es cuando se trata la privatización, no era el legislador, con lo cual hablamos de cosas que no conocemos. En el 92 sí era legislador y se trataba de esta ley donde se le daba las áreas a las provincias. ¿Quién no iba a votar a favor de esa situación? Cualquiera de nosotros, seguramente la mayoría del radicalismo pensaba en esa manera en el 92. En el 95 la cosa cambia, a pesar de que muchos legisladores se expresan, y ya se lo voy a hacer saber, de otra manera, es decir, no estaban tan lejos del pensamiento que podían acompañar o no podían acompañar ese tema, porque lo que hace en definitiva la 24474 es modificar el artículo 8 de la 24145 para que ese 20% reservado, para que no se pudiera utilizar de otra manera, pudiera ser vendido también. Y en definitiva es la puerta por donde entra ese malón que después se llamó la desnacionalización de YPF. Ese fue el primer paso inevitable sobre este tema. En 1999, Repsol adquiere el 97.8 de YPF Sociedad Anónima y empezamos un proceso desopilante y espantoso para la Argentina. Es necesario analizar lo sucedido en esos años, el desarrollo de estas decisiones, las acertadas y las desacertadas que han impactado en la vida de los argentinos. Todo lo que ha sucedido, el desaguisado 2000-2001, las elecciones del 2003 y lo que ha sucedido del 2003 para la fecha. En el medio se puso en riesgo 150 años de construcción política, señor presidente. En 2003 comenzaron las decisiones que condujeron al cambio del patrón del crecimiento, eso que se viene diciendo acá como si fuese una cosa tan normal, y no es la normal. Decía Konrad Adenauer que alguna vez presente en el Bundestag un periodista le dijo, pero usted el año pasado dijo todo lo contrario, y le dice, ¿y usted me va a prohibir a mí que yo cambie de manera de pensar?
Eso no significa que uno no tenga convicciones. Por convicciones se hacen esas cosas. Cuando Leandro Alem decía que se rompa pero que no se doble, no decía seamos idiotas y vayamos todos para el mismo lugar aunque rompan la cabeza. Decía otra cosa. Es convicción. Trabajemos sobre la convicción. Esa era la visión que se tenía. Y lo que en ese momento se había instalado, una visión nacional, internacional, mejor dicho, era el neoliberalismo casi como una concepción ideológica, presidente, con el eje en el sobreendeudamiento que provocaba las exclusiones sociales vigentes desde marzo de 1976. Y con esto, no le paso facturas a Alfonsín, a quien he tenido un gran cariño personal. Digo, es muy difícil salir de estas cosas. O a veces las soluciones que se encuentran son hoy, pero el rebote las va a entregar mucho tiempo más tarde. Cuando Hipólito Yrigoyen, a quien respeto y a quien admiro, seguramente si viviera en aquella época hubiese sido radical y hubiese votado con las dos manos a Hipólito Yrigoyen, cuando él hace esa rosca el 10 de octubre de 1910 con Roque Sáenz Peña, y todos los políticos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de rosca, lo que consigue es pensar en lo que va a ser después la 88-71, la ley del voto secreto, universal y obligatorio masculino, para lograr a través de 1916 llegar al gobierno, pero solamente con el poder formal, presidente, porque el poder real lo seguían teniendo los de siempre. Tal es así que Hipólito Yrigoyen mismo tiene en su gabinete 5 ministros que eran terratenientes, el de Interior, el de Hacienda, el de Agricultura, el de Obras Públicas y el de Relaciones Exteriores. 5 ministros terratenientes, con lo cual el poder formal ya lo manejaban de otra forma, la 88-71, pero el real seguía estando en la mano de los mismos. Con nosotros también, no es un tema que esté tirando mugre para un costado. Comienza ese proceso en el 2003. Yo quiero preguntarle, porque tenemos a un caso acá que es el senador Rodríguez Sá, que fue uno de los que compitió, de los 5 que compitieron, y la ciudadanía en amplia mayoría por votos positivos los acompañó. Si en ese momento hablaban de traer YPF para el gobierno, ¿quién iba a hablar de eso? ¿A quién se le podía ocurrir? Si era imposible. Hubiese sido una locura. Yo he estado en algún programa y sabe el senador que le he tenido siempre un enorme respeto y siempre que he podido rajaba de tener que debatir o decir cosas, porque alguien que llega a la presidencia y fue gobernador varias veces y muy buen administrador no se merece que un pibe diga cosas o debata, porque debatimos distinto. Yo soy peso pluma, era un peso pesado y por ahí de una piña lo volteo y ¿quién le ganó? Nadie le ganó. ¿Qué se hace? Se le hace daño nada más. Yo no quiero hacer esas cosas. Con lo cual lo que vi en ese momento es que ninguno podía decir seriamente, objetivamente, que estaba en condiciones de poder bancarse la privatización de YPF. Entonces, destacar que a partir de esos movimientos que se van produciendo en la economía de los argentinos, entre otra cosa, lo más importante es el fortalecimiento del mercado doméstico, señor presidente. Fortalecimiento superlativo del mercado doméstico, que es el que conduce muchísimas de esas políticas. Porque en definitiva eso lo que es política de inclusión, resolverle definitivamente la política de inclusión. Cuando el senador Castillo suelta las cosas con algo para que pareciera que fue gracia cuando la suelta, la realidad es que estamos hablando de un país que tenía el 160% del Producto Bruto Interno de deuda y tenía 54% de pobreza, 27,7% de indigencia y más del 25% de desocupación. Entonces, ¿quién se iba a ocupar de YPF? ¿Con qué? Si estábamos a los saltos para un bizcocho, ¿con qué? Entonces, nadie puede desconocer, a partir de estas aclaraciones previas, que el petróleo y el gas son recursos imprescindibles para el desarrollo de nuestro país. Y el hecho de contar con yacimientos de petróleo y de gas nos ofrece una cantidad enorme de ventajas competitivas a niveles internacionales. Pero seamos claros, presidente, porque por más que no sea lo deseado, en términos ambientales, después me voy a referir específicamente a este tema, el petróleo seguirá siendo la principal fuente energética, nos guste o no nos guste, en las próximas décadas. Por ello el mundo piensa de esta manera. Por eso Estados Unidos y la Unión Europea hablan en estos términos, buscan en estos términos, persiguen en estos términos ese tipo de recursos. Latinoamérica también, y por supuesto nosotros tomamos uno de los ejemplos que se mira en el mundo, que es el ejemplo noruego, y está bien visto ese ejemplo noruego. Ellos en 1990 crean el Fondo Gubernamental del Petróleo, el Estado participa en las 2 empresas principales, a través de la participación del Estado estabilizaron los ciclos económicos, porque la sobreabundancia de generación de recursos no los obligaba a tener que hacer sobreabundancia de exportaciones, con lo cual en definitiva era muy saludable un proyecto de esa característica. Entonces ojalá nos miremos en un proyecto de esa característica como lo explicaran acá el ministro De Vido y el viceministro Kicillof.
Pero volviendo a nuestra experiencia, el neoliberalismo maximizó, y particularmente en la Argentina, la extracción del crudo, porque se vendía como un commodity. Se vendía como un commodity, como si la importancia fuera mínima. Es lo que dice la senadora Negri Alonso. Se vendía el gas a Chile a precios impresionantemente bajos. Entonces yo siento que la primavera tenga que juntar más leña, pero primero los argentinos, discúlpenme, yo sigo creyendo en esa visión, y después con todo gusto los hermanos latinoamericanos, pero las tres virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad bien entendida empieza por casa, presidente. El Estado en la producción de hidrocarburos debe garantizar el aislamiento de las economías nacionales respecto de los vaivenes que periódicamente se producen a niveles internacionales respecto de este tipo de productos. Es imperioso. Por eso es imperioso que intervengamos. Como el proceso, esto acabo de decir, lo que se inicia en el 92, después en el 95 se ratifica, en el 97 se termina abriendo la puerta, y en el 97 y en el 99 compra Repsol ese 97.8 bendito, comienza el proceso de desmantelamiento y vaciamiento de la empresa de hidrocarburos. Esta estrategia de Repsol como controlante de YPF tuvo terribles consecuencias, presidente, por generar condiciones predatorias, cortoplacistas y especulativas, inevitables, y se habría profundizado esto si no interviene con este proyecto que acaba de mandar el Poder Ejecutivo. El impacto que genera pone en peligro el crecimiento con inclusión social que se opera en la Argentina desde el 2003. Todos los días fueron entrando. Lo que el senador Castillo planteaba recién, se da de bruces con 5 millones de nuevos empleos y 2 millones y medio de nuevos jubilados, más la asignación universal por hijo, más la asignación universal a la mujer embarazada. ¿Cómo que es que no hemos tenido respuestas positivas sobre este punto? En principio porque esta política de Repsol obligó a multiplicar las importaciones 11 veces desde el 95 al 2001. Al 2011. En el 2011 importamos 9.397 millones de dólares, presidente. ¿Y por qué se importó? Y porque era imperioso sostener los niveles de competitividad. El Estado tiene que intervenir para que eso suceda. Y por supuesto que el Estado, al asumir esa responsabilidad que le cabe, asume también los costos que eso genera. Mientras tanto, Repsol iba modificando el mix de refinación para dedicarse específicamente a todos los productos premium. Y los giles que vinieron a ser el pueblo argentino, su Estado, todos los que estamos detrás de este tema, teníamos que pagar inexorablemente lo que significaba el fuel o el gasoil para traerlo a la producción agropecuaria, industrial y de generación de energía. Imperioso, presidente. Entonces observamos con absoluta claridad la segmentación del mercado. Se dedican a lo premium y que el Estado se haga cargo del resto de las cosas. Por supuesto, ¿a quiénes desabastecieron? A nuestro pueblo, presidente, avalados por su posición oligopólica. Y el ejemplo es muy fácil, son naftas de bajo octanaje para los vehículos comunes. Esto es muy simple, esto es lo primero que desapareció. Veámoslo en términos de producción, presidente. Entre el 98 y 2011, la producción de petróleo se redujo en la Argentina a 15.9 millones de metros cúbicos, de los cuales 8.6 son los que se reducen en Repsol. Y en la de gas se produce una reducción de 6.6 millones miles de millones de metros cúbicos, de las cuales 6.4 miles de millones pertenecen a Repsol. Lo que significa que el 54% de la caída del volumen en la Argentina de petróleo es responsabilidad de Repsol. Y el 97% del volumen de la caída en la Argentina es responsabilidad de Repsol. Para ser más específico, conforme lo ha dicho la intervención en YPF, la inversión de Repsol ha sido marcadamente insuficiente, por no decir nula. Solo en Repsol la producción de petróleo cayó 38.3 y de gas 25.4. Señor presidente, una compañía petrolera que produce cada vez menos y decrece en su reserva está siendo vaciada, señor presidente, la están vaciando. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que esperar para tomar la decisión? La oportunidad, el mérito y la conveniencia. Lo dice el Código Civil, lo decía hoy el senador Fuentes. Los intereses de Repsol no coinciden con los de la Argentina, no le importan aparearse a un país para encontrar que el país resuelva su situación y ellos ganen, no le importa. Profundicemos un poquito más ese análisis. La situación actual de YPF está en las antípodas, seguramente de lo que se pretendió cuando se hicieron las leyes, la 24.145 y la 24.474.
Pero por supuesto que la privatización y la desnacionalización, concebida como el mejor camino hacia algún determinado lugar que nos podría dar autoabastecimiento, supongamos, se exhibe a 15 años como un fracaso rotundo. Los consorcios públicos y privados, también desde 1992, habían logrado expandir los niveles de producción. Lo dijo la senadora Extensor hoy. Todo ello hasta que Repsol se hace cargo. Basta con mencionar que en 1997 YPF representaba el 42% de la producción petrolera y el 35% de la producción gasífera. La política de Repsol bajó drásticamente esa producción. Del 42% de la producción petrolera bajó al 34% y del 35% de la producción gasífera bajó al 23%. La depredación que se hizo sobre YPF hizo que perdiera relevancia en el mercado doméstico de hidrocarburos. Inevitablemente se produce eso. Hecho que las viudas de la Secretaría de Energía, los ex secretarios de Energía, algunos de los cuales vinieron acá siendo empleados de Repsol, después nos enteramos que eran empleados de Repsol, exhibe permanente como una capita diminutio. Bajo el control del Estado, señor presidente, esto no tiene que pasar así. Somos conscientes que durante el 2012 vamos a tener que importar combustible, no tengo ninguna duda, durante el 2012, pero estoy seguro que en el 2013 no, porque están dadas las condiciones para poner a funcionar pozos que se han detenido inexplicablemente, porque la búsqueda de la rentabilidad hacía que no se pudiera ni un tornillo, por un montón de razones en distintas provincias. Las fotos que enviaron los trabajadores del sindicato de Mendoza, la invito a la senadora Montero que las consiga, son bochornosas, cosas que no se van conociendo cuando uno está a pie del pozo, inexorablemente, lo que dice el senador Sanz, profesionales del tema que sepan que nadie les puede mentir realmente de lo que está sucediendo. Si hablamos de reserva, la actitud de Repsol entre el 99 y el 2011 produjo una caída del 40.5 en las reservas de petróleo y del 47.1 en las de gas. En gas, presidente, se baja la reserva de una expectativa de previsibilidad de 17 años a 7 años tan solo. Paradójicamente, bien repito, paradójicamente, el desmoronamiento de la producción de petróleo y gas y el horizonte de las reservas de los argentinos no afectó en forma negativa los resultados económicos de la compañía. No es extraño, presidente, esto. La reducción de la producción no es parte del agotamiento de los pozos, sino de la política de segmentación del mercado que acabo de mencionar. La disminución de la producción de petróleo y gas generó un ahorro de recursos y empujó los precios al alza, por lo que focalizaron la política comercial en la parte más rentable de mercado, lo que hablábamos de la segmentación de mercado, solamente el producto premium. Esa estrategia predatoria que a todas luces se exhibe de Repsol se muestra ostensiblemente y ya no se puede ocultar, y son los funcionarios del gobierno los que empiezan a insistir buscando información sobre ese tema. En términos de producción, el promedio anual era de 110 pozos entre el 70 y 1992. Se redujo a tan solo 30 pozos en el 2010, presidente. Por supuesto que el Estado ha buscado expandir y garantizar la producción de hidrocarburos y por ello sacó, con el objetivo de lograr la exploración, el nivel de reservas y la producción de petróleo y gas natural, Petróleo Plus, Refino Plus y Gas Plus. Sin embargo, la oferta de Repsol siguió siendo la misma, que decrecía todos los años. Paradójicamente, mientras caía la producción de petróleo y gas, las ventas anuales de Repsol se incrementaron todos los años. ¿Por qué? Y porque era un producto premium que daba mucha ventaja, se colocaba con mucha facilidad. Desde el 2003, las ventas anuales de Repsol, a pesar de que se caen las reservas, se cae la producción de crudo y se cae la producción de gas, crecieron el 113%, presidente. Si nosotros miramos cómo se ha compuesto el movimiento económico desde la inversión inicial de Repsol para hacerse de YPF Sociedad Anónima con el financiamiento de la Unión Europea, se va a dar cuenta que genera un flujo adicional de fondos para generar las utilidades y enviarlas al exterior. Que la ausencia de inversiones es absolutamente desproporcionada respecto de los dividendos que se enviaron al exterior. Esta política predatoria
les hace recuperar lo invertido a una velocidad vertiginosa, presidente, a una velocidad vertiginosa. Recuperaron los 13.100 millones con la reducción de las inversiones y la maximización de la distribución de dividendos del 85% de las utilidades, sin hacer ningún tipo de capitalización. Pero no solo recuperó su inversión, se llevaron 8.813 millones de dólares de dividendos extras. Una afrenta, presidente. Si nosotros hacemos una comparación internacional, Repsol cobró de YPF 15.728 millones de dividendos. ¿Sabe cuánto repartió Repsol a nivel mundial? 13.370 millones de dólares. ¿Quién pagó la vuelta en bote? El pueblo argentino, presidente. Para que nos quedemos tranquilos, Repsol, además de todo esto, expandió su endeudamiento 4 veces, duplicándolo en 4 años. En 4 años lo duplica. No estamos inventando mucho en esto, presidente. Si bien los gobiernos del mundo no se han desprendido nunca de sus empresas petrolíferas, después de la situación real que azota al mundo en cuanto a la necesidad de un producto estratégico, como mencionábamos recién, menos, muchísimo menos. Entonces, lo obliga al gobierno, cuando las condiciones están dadas, la oportunidad del mérito y la conveniencia, a estudiar con seriedad esto, sobre todo porque el manejo de quienes tienen la responsabilidad del control de la empresa, que es Repsol, se muestra a todas claras que está en las antípodas del pensamiento de nuestro gobierno. No maneja, no tiene vocación de producir una política común con los argentinos para su beneficio, que el beneficio nuestro no es financiero, es producto, en definitiva. No se puede manejar en forma liviana este tipo de empresas, se tiene que manejar con profesionales, tiene que estar bien claro, tiene que estar bien definido. Entonces, es imperioso que se profundicen y se reorienten las políticas energéticas aplicadas desde el 2003. Yo he escuchado montones de críticas, se llenan la boca, agravian a los funcionarios, los insultan, dicen que esto, que aquello, que lo que dije, que cómo están todavía acá y qué sé yo, y por qué están tantos años. La realidad es que este proyecto ha tenido una política energética acertadísima, y se lo voy a mostrar con números, presidente. Ignoran aviesamente el plan desde el 2004, ignoran aviesamente. Han pretendido mostrar el ruinoso papel de Repsol en términos de perjuicio YPF. ¿Por qué insistimos en mostrar esta política predatoria de saqueo y de vaciamiento? Porque ante la transformación de YPF, Sociedad del Estado, en sociedad anónima, la mayoría de los gobernadores, todos los gobernadores, pusieron su imaginación a funcionar para ver cómo le sacaban ventaja a eso. Si el senador Cano piensa que nos agravia cuando dice esas cosas de Néstor Kirchner, le quiero decir que sí, me agravia. ¿Y cómo se resuelve? ¿Me paro y lo agarro a trompadas? ¿Me paro, lo insulto a viva voz? No, presidente, porque con los caníbales se puede hacer de todo menos comérselos. Cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, le pagaron parte de la deuda por regalías mal liquidadas, y con esos bonos que recibió compraron acciones de YPF. Después siguió comprando acciones de YPF en la bolsa de Nueva York hasta llegar casi al 4%, casi al 4%. ¿Cuál era el objetivo? Esto me lo ha contado a mí, mi amigo Néstor Kirchner. Llegar al 5% para sentar un director. Ese era el objetivo que se perseguía. Una estrategia inteligente, diría casi más que en el resto de las provincias, porque el objetivo era ese, sentarlo y discutirlo. Decía Néstor Kirchner, el paquete accionario de YPF estaba lo suficientemente fragmentado como para garantizar que los distintos actores pudieran discutir las políticas, la inversión y las reservas energéticas. Ese era el objetivo. Cuando en 1997 comienza el proceso de la desnacionalización, se pierde el control estratégico y esta estrategia va a la pérdida. Entonces lo que hacen las provincias es desprenderse rápidamente, no es lo que dice la senadora Estensoro, es desprenderse para no perder dinero, esta es la verdad. Pero no fueron únicamente hombres y mujeres de mi color político, presidentes, quienes pensaban de esa manera. Hubo senadores, y lo digo para rescatarlos, no para agraviarlos, que tenían un pensamiento muy claro, voten como voten. No tengo la votación porque no están las nominales de Senado, sí están las de diputados. Decía el senador Genú en 1992 al votar la ley 24.145, bienvenido sea el capital privado si es que está subordinado y sometido a las políticas que deben orientar los estados.
Esto no es defender la burocracia ni a un Estado macrocefálico e ineficiente. Se trata de defender una política energética que no puede orientar nadie más que el Estado, de manera que el capital privado esté en función de obtener una renta, pero coadyuvando con el Estado a la búsqueda del crecimiento económico, que es lo que estamos planteando nosotros en este momento, presidente. Volví a decir el senador Genú en 1995, cuando se sanciona la ley 24474. Queríamos una empresa moderna, eficiente, redimensionada, convertida en sociedad anónima. También sostuvimos que éramos partidarios de la venta del 49%, lo que estamos haciendo en este momento, presidente, de las acciones de YPF, porque entendíamos que así iba a ser una empresa altamente rentable y conveniente al país. ¿Era posible que nos fuera mal en ese momento? Sí, era posible. Contaba el senador Hipólito Solari Irigoyen al sancionarse la 24474 y recordaba los dichos del señor Estensoro. Lamento que no esté la senadora porque pareciera que fuera aviesa mi expresión, pero me hubiese gustado decírselo. Decía, bueno, si vendemos el 100% de YPF y al cabo de 3 o 4 años nos damos cuenta de que no es bueno lo que hemos hecho, no debemos inquietarnos. Nos va mal, vamos a la bolsa, lo llamamos por teléfono arredrado y volvemos a comprar acciones. Señor presidente, los gobiernos, los países no se suicidan. No dependen del liberalismo del mercado para ir a comprar una acción al valor que le quieran fijar. Tiene que tomar decisiones de cuajo, que son las responsabilidades y que yo rescato en las expresiones del senador Sanz cuando reivindica el derecho de la Unión Cívica Radical, que no va a recibir castigo del pueblo argentino por acompañar una decisión de esta característica. Perdónenme, no me meto en otro partido, es mi visión personal. Pero me interesa expresar un temita con respecto al tema de lo que se dice, respecto de la expropiación y respecto de la discriminación que podía llevarse en este caso. La realidad es que no existe tal discriminación. El artículo 5 del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre nuestro país y el Reino de España, que aprueba la 24118, ley 24118, no enerva el poder de los Estados de expropiar bienes ubicados dentro de sus jurisdicciones. No existe esto. Con lo cual no estamos haciendo ni rompiendo la continuidad jurídica de nada. ¿Qué exige puntualmente? Exige que se lo declare por ley de utilidad pública, sujeto a expropiación, que no se lo discrimine. Muy clara la que no hay discriminación porque estamos hablando en términos de control de la empresa. ¿Por qué gastar 100 si podemos quedarnos con 51 y manejarla? No tiene ningún sentido. Y además cumplimos con lo previsto en el artículo 16 de la Constitución. Pero para perfeccionar lo que es la expropiación propiamente dicha, cumplimos con lo dicho en el artículo 17 de nuestra Constitución, porque dice que tiene que ser por ley, declarado de utilidad pública, sujeto a expropiación e indemnizado. Paso que tendrá que hacerse para perfeccionar la expropiación, con lo cual si no, no se podía hacer. Pero no es novedoso esto, ¿eh? El artículo 17 ya estaba en la Constitución de 1853, en 1853. Pero si no se entiende o se supone que es una argentinada, el artículo 33, inciso 3 de la Constitución española habla de los mismos términos, presidente. Pero paralelo a ello han aparecido algunas voces que a mí me gustaría destacarlo, porque son todos los que vienen abonados, garpados por Repsol, pagados por Repsol, perdónenme el término, pagados por Repsol para hablar en los micrófonos internacionales agraviando a los argentinos. Uno, Vargas Llosa, ya lo conocemos. En vez de analizar la garroteada que le pegó Fujimori en Perú, se dedica a hablar mal del gobierno de los argentinos. Dice, estos males se deben al peronismo, donde se mezclan nacionalismo, marxismo, fascismo, populismo, caudillismo y prácticamente todos los sismos que han hecho de América Latina el continente pobre y atrasado que es. Pero termina arrojando luz sobre el particular, presidente. Luz arroja este señor, porque dice que ha habido, por fortuna, algunas voces lúcidas como la del alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Ahora me quedo más tranquilo. Más preocupantes son las visiones miopes de algunos presidentes, con todo respeto lo digo esto. Veamos lo que dice el presidente Calderón de México. Me parece muy lamentable que el gobierno de Argentina, de nuestra buena amiga Cristina Fernández de Kirchner, haya tomado una medida que no le va a hacer bien a nadie. Ya no digamos a los inversionistas de Repsol, de los cuales México, por cierto, es parte de Pemex, es propio del 10%, es 9,54 lo que tienen exactamente.
solo que lo que va a hacer no le va a hacer bien a los argentinos. Todos los países en desarrollo necesitamos inversión, todos, y nadie en sus 5 sentidos invierte en un país que expropia las inversiones. Si yo no fuera un atrevido presidente, yo debería decirle al presidente Calderón que conoce muy poco de su historia, o se olvida de su historia. Porque en 1937 las empresas petroleras extranjeras en México tuvieron un paro en el cual el Estado terminó laudando a favor de los trabajadores. Y por esa razón las 17 empresas petroleras presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema que en 1938 laudó a favor de los trabajadores. ¿Y saben qué hicieron las 17 empresas? No acataron la acordada. ¿Qué hizo el presidente Lázaro Cárdenas? Las expropió a las 17 y entre las 17 estaba la Standard Oil. Y con esas 17, el 7 de junio de 1938 formó Pemex. ¿Cómo es la canción, presidente? Usted puede y nosotros no. De la misma manera, nos encontramos con una discusión parecida con el presidente de España. Cuando él era el eterno candidato del PP, allá por el 2008, decía, nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa rusa. Hablaba de Lukoil, presidente. Porque eso nos convertiría en un país de 5ª división y por tanto no lo vamos a aceptar. Mire qué lejos habrá llegado, y se debe haber retorcido todo el día, que además avala los dichos de Felipe González, con quien tengo una excelente relación. ¿Por qué? Porque Felipe pensaba lo mismo, creía que no podía estar la empresa de energía de los españoles en manos de una empresa rusa. Hasta ese extremo llegó. ¿Qué pretende? ¿El que nosotros seamos un país de 5ª división? Además, dice él, ya ahora como presidente de los españoles, tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el gobierno argentino respecto de la empresa Repsol. En varias ocasiones, tanto el presidente como sus ministros han tratado de aparear a Repsol con España. Y muchos compraron que era la misma cosa. No son la misma cosa, presidente. No son la misma cosa. Y los españoles no se comen semejante cosa. En el diario monárquico ABC, la encuesta daba 56% a favor de las decisiones de los argentinos. No se puede confundir la patria con una multilateral. No se puede confundir. Es imposible. Y se lo dice alguien que tiene el 100% de su sangre española. 100%. Si nosotros pensáramos un poquito en términos parecidos, ¿cuáles fueron las expresiones de nuestra presidenta respecto de el vaciamiento que hizo una empresa española sobre las líneas argentinas? ¿Cuál fue la crítica? ¿Cuál fue la expresión? ¿Cuál fue el agravio? ¿Cuál fue la represalia que tomó? Ninguna, presidente. Los estadistas no hacen esas cosas. Creo que la participación del ministro Evido y del viceministro Kicillof fue brillante y que creo que tiene una explicación acabada de lo que decían. Siempre, pero lo más importante de ello no fue lo que nos contaron a nosotros. Lo más importante es que cuando las luces amarillas que se mencionaron en variedad que se empezaron a prender, para esto no hay que salir todo el día a contarlo. Hay que meterse adentro de la empresa y empezar a golpear todos los días para tratar de sacar información. Y se encontraron siempre con explicaciones elípticas, presidente. Siempre con explicaciones elípticas. En el día de ayer, Repsol publicó una solicitada, como si la solicitada mejorara la reserva de hidrocarburíferas. Y dicen, entre el 99 y 2011 invirtieron 20.000 millones de dólares. Falso, presidente, es falso. Omiten explicar que el valor no representa las inversiones netas, porque si le restamos a los 20.000 que dicen ellos la inversión necesaria para responder el desgaste natural de los bienes, las amortizaciones, y los bienes dados de baja, la inversión real fue de 3.669 millones de dólares. Nada. No han invertido un centavo en exploración. ¿Sabe a qué se dedicó el grupo Repsol, presidente? A buscar petróleo en Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argelia, Libia, Estados Unidos, Brasil, Angola, Rusia, Irak, Irlanda, Irak, Túnez y Portugal. En la Argentina no. ¿Podría el señor Bruffaut negar por siempre esta realidad oprobiosa a la que sometió YPF? No, presidente.
No tenga dudas, no podría. Está escrito, y lo decía el Martín Fierro, hasta la hacienda Baguala que el Jagüel con la seca. Había que esperarlo, porque no había forma de meterse en tanto en cuanto estamos conservando y cuidando y protegiendo las inversiones mutuas, que nosotros hiciéramos de esto un festín. No se podía hacer. Había que esperar el momento oportuno. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué el señor Brufau, presidente Repsol, con aire de filibustero, mentor de la vergüenza, el saqueo y el vaciamiento de YPF, sin ni siquiera ponerse colorado un solo segundo, ni haber intentado disimularlo en lo más mínimo, grita por todos lados como chancho atado con alambre? ¿Por qué? Porque lo descubrieron, presidente, lo descubrieron. Tanto fue Alcántara la fuente, tanto se metieron los funcionarios en los lugares que tenían que meterse para sacar la información que se ocultaba deliberadamente, que lo descubrieron. Porque el gobierno de nuestro país ha sido más que prudente para proteger las inversiones, pero lo descubrieron igual. Porque, si voy redondeando. Sí, estoy tratando, ya, presidente. Porque ellos han buscado desesperadamente en periodistas pagos, lo muestran por la televisión, porque tienen que decir, no les queda otro remedio. Pagos acá también, porque el otro día sentimos en TN a una charla entre el eje de gabinete y el periodista estrella del diario La Nación, y los dos estaban pagos por Repsol y hablaban en contra de la privatización, de la expropiación. Las vio de mayor a menor. Estos son así, presidente, es inevitable. Pero lo que no estaba convencido que fuera a pasar hoy, y que me llamó mucho la atención, y a esto no quiero dejarlo pasar, le pido unos minutitos, es a esta discusión que cada uno de la oposición que ha tenido oportunidad fustiga al gobierno con respecto de sus funcionarios, y que lo malo, y que no tienen plan, y que se le viene abajo toda la energía, que no hicieron nada. Y la verdad, presidente, es que todo eso es falaz, es mentira, no es verdad. ¿Por qué niegan a ver lo realizado hasta el momento, que es monumental lo realizado, presidente? Este gobierno invirtió 20.000 millones de dólares para incorporar 7.582 megas. ¿Sabe cuánto era el pico en el 2003 cuando comenzó la gestión de ministro del Interior acompañando a Néstor Kirchner? El pico eran 14.700 megas. Quiere decir que hemos subido más del 50% de lo que se consumía en aquel momento. Con Yacyretá arriba de la cota de los 83 metros, las centrales de ciclo combinado, el ENARSA distribuida por mencionar alguna. ENARSA que se la fustiga, ENARSA no ha parado de darle ventajas al gobierno, no ha parado de darle ventajas. ¿Y por qué ahora no hay un plan para ENARSA? Porque una vez que esté en funcionamiento esta ley, YPF seguramente deberá absorberla, no deberá existir más ENARSA si tenemos una empresa específicamente que se va a ocupar de ese tema. Se encuentra en ejecución, presidente, 15.000 millones de dólares para incorporar 3.134 megas más. Se construyeron 4.244 kilómetros terminados de línea de 500 kilovoltios, Choel, Puerto Madryn, Pico Truncado, San Juan Mendoza, Recreo La Rioja, tercera línea Yacyretá Buenos Aires, interconexión Noanea, interconexión con Mague Cuyo, Rodeo Calingasta, y 990 kilómetros entre Pico Truncado, Río Gallego, Río Turbo y Calafate. Se hace el anillo nacional, presidente. 2.353 kilómetros terminados de gasoductos troncales y 3.312 en ejecución. El segundo cruce del Estrecho de Magallanes, el cruce a Bolivia por Juana Zurduy. En el plenario de comisiones, y acá lo he escuchado otra vez, hablaron del autoabastecimiento y me da vergüenza a mí eso, presidente, del gobierno del doctor Alfonsín. Y reitero que he tenido un enorme cariño personal por el expresidente, a quien lo llamé presidente hasta el último día en que lo vi. Pero la situación del país era horrible. Un segundo, lea lo que yo le voy a... escúcheme un segundito lo que voy a leer. Yo lo escucho, pero vas a redondear. Sí, voy redondeando, ya termino, le prometo que ya termino. Si el país no hubiera crecido extraordinariamente los últimos 10 años, no existiría hoy problema alguno de energía. Como en todo proceso de crecimiento acelerado, la necesidad se ha anticipado al recurso destinado a satisfacerla, fenómeno corriente, toda vez que los recursos no se movilizan sino en función de necesidades ya existentes y en la medida en que lo permite el
el propio ritmo de desarrollo. Estos desajustes no son exponentes de una crisis económica, sino por el contrario, son la negación de aquella. Se producen en época de crecimiento, de expansión de las fuerzas productivas, mientras que por el contrario, la crisis económica, esto es lo que pasó en el fines de gobierno del doctor Alfonsín, al reducir la producción y el consumo, elimina todo problema de déficit energético. Lo que quiere decir que cuando hay crisis no hay problema de energía, ya que el consumo se reduce hasta eliminar el desajuste. Presidente, estas palabras no me pertenecen a mí. Y no le pertenecen al presidente de la bancada, y perdónenme, pero tampoco le pertenecen a usted, y que me perdonen también, pero tampoco le pertenecen a la presidenta de la Nación. ¿Sabe a quién le pertenecen? A don Arturo Jauretche. Es del plan Previs, retorno del coloniaje. Lo decía hace 60 años Arturo Jauretche. Esto es lo que nos está pasando. Desde que el mundo es así. Además, que alguien me cuente, por favor, después de denostar al gobierno de semejante manera, cómo pudo haber crecimiento prácticamente del 7.7% todos los años y no teníamos energía. Por Dios, no hay peor ciego que no quiere ver, presidente. Dije que iba a hablar del tema de la matriz energética y voy terminando. El senador Artaza. No, si no, ya voy terminando porque si no usted me reta a mí. En lo que refiere a la matriz energética, en el 2003 se utilizaba el 91% proveniente de hidrocarburos y el 69.8% de hidrocarburos en el 2015. Quiere decir que también en eso. Me parece que es un brillante cierre. Para nosotros esto es muy importante, presidente. Entendemos que hemos cumplido con una explicación acabada de lo que teníamos y creemos que de esta manera estamos cerrando un ciclo de lo que pudo haber sido una decisión de nuestro partido y que a mí no me da ninguna vergüenza para cambiar. Siento la necesidad de hacer esta transformación y por eso lo digo a viva voz y lo voy a votar de esa manera. Muchas gracias, señor.